La chispa es una excusa para avivar nuestro propio fuego, porque nunca sabemos a dónde nos puede llevar una conversación poderosa. Cuando uno estaba en la escuela, por lo menos a mí me tocó que decía, el ser nace, crece y muere. Y se reproduce y muere. Se reproduce y muere, sí, se reproduce y muere. A mí también me dijeron Pero lo mismo. no nos decían, nace, crece, envejece y muere. O sea, nosotros no estábamos preparados para el envejecimiento. Es más, el ser humano primero se preocupó por la muerte que por el envejecimiento. Totalmente. Es complicado a veces sentirse vulnerable y que necesita ayuda. Y pedirla. Y pedirla mucho más difícil. Muchísimo más. Sufren las necesidades sin tener precisamente una red de apoyo. Porque hay personas que no lo expresan, ¿cierto? Y de hecho muchos adultos mayores sufren lo indecible porque no tienen esa empatía o esa confianza para dejarse ayudar de los hijos. A veces, hasta en una familia grande, las mamás se dejan ayudar de una sola persona. Como que le tienen más confianza y como que es así, pero de las otras no. Es que hay mayor, o sea, entiendo que haya esta situación difícil de poder expresar lo que yo necesito a mi red de apoyo o a esa persona en la que yo confío, porque me da pena, porque me da vergüenza, ¿cierto? Porque la vergüenza a veces está en todas las áreas de nuestra vida, pero hay una valentía impresionante en reconocerse vulnerable, tener la berraquera y la disposición para decir, uy, no, yo necesito ayuda. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Chispa Podcast. Este episodio es muy especial porque se gestó hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde el primer momento en el que pensé en la idea de grabar un podcast, yo la llamé. Fue la primera persona a la que busqué para esto. Es un episodio muy, muy especial porque la persona que invité para el día de hoy no es solo colega, porque también es gerontóloga, sino que además somos familia. Entonces, más adelante les contaré muchísimo más del chisme. Hoy el episodio de hoy es muy importante porque vamos a hablar de un tema que es transversal a la vida. Todas las etapas tienen que ver con las redes de apoyo y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos a Nancy Botero García. Ella, si no estoy mal, ya tiene más de 30 años, ya está jubilada, pero más de 30 años en la docencia, en la Universidad Católica de Oriente, es especialista en familia, especialista en computación para la docencia, gracias ahí por la corrección. También es magíster en educación, mejor dicho, esta muchacha está pero preparadísima. Además, muchos de los profesionales que ahorita están ejerciendo en este momento pasaron por esas manitos para que ustedes vean, imagínese usted, incluso nos pueden estar escuchando en este momento. Y la verdad es que el episodio de hoy no solo es importante, digamos, como a nivel teórico, sino sobre todo a nivel práctico, porque es muy importante que en todas las etapas de nuestra vida nosotros contemos con redes de apoyo, sobre todo en la vejez. Nancy, bienvenida a La Chispa, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias y sé que ya me había invitado pues hace rato, pero bueno, ya le acepté. Entonces espero pues que este sea el principio de varias sesiones también, ¿por qué no? Miramos a ver qué otros temas se pueden tratar. Esas son las ventajas de estar también con una docente acá en el set, porque sabe de muchísimos temas. Es más, vamos a dejar una urna abierta por acá. Cuando vean este episodio, déjenos en los comentarios en las redes sociales o incluso en los mismos comentarios de YouTube qué les gustaría que habláramos, qué temas les gustaría que abordáramos, porque esa es la ventaja de una persona como Nancy que tiene, digamos que muchas perspectivas frente a los diferentes temas respecto a envejecimiento y vejez. Entonces, sin más esperas, empecemos de una vez en materia. Y ¿por qué no nos hablas un poquito de ti? Cuéntanos, ella es gerontóloga, imagínate, ha educado a una cantidad de personas. Cuéntanos por qué estudiaste gerontología, cuál fue como digamos que la razón que te impulsó a estudiarlo y después a volverte docente. Sí, pero no me pongas el nivel tan alto pues de decirme que yo no sé qué. Bueno, eso es simplemente, fui docente, soy gerontóloga, sí. A ver, ¿qué me motivó a estudiar gerontología? A mí siempre me ha apasionado el tema de trabajar con las personas. Inicialmente incluso yo estaba trabajando en una institución educativa y inicialmente yo me había presentado a psicología porque no conocía la gerontología
y yo quería estudiar algo que tuviera que ver con el ser humano, las personas. Y empecé a estudiar gerontología y yo dije, pues no conozco, porque cuando eso no había gerontólogos, y si me gusta, sigo, y si no, pues algo aprenderé. Y entonces empecé el primer semestre y cada vez me iba enamorando más, el segundo semestre, y me fue gustando más, y terminé y sigo enamorada de la gerontología, la verdad. Bueno, de pronto puede que haya personas que llegaron a este episodio primero que al resto. Qué bacano que les demos como un contexto de qué es la gerontología, ¿cierto? Ah, bueno. La gerontología es una ciencia que estudia el proceso de envejecimiento, o sea, el proceso de la vida, porque es diferente hablar del proceso de envejecimiento y de vejez, que la gente considera... Confunde. Sí, la gente cree que los gerontólogos atienden a las personas mayores, y esa palabra atender o asistir pues se queda muy cortica, porque realmente nosotros no somos cuidadores, nosotros somos profesionales, y como profesionales trabajamos en varios campos, o sea, se trabaja a nivel de administrativo, a nivel de gestión, a nivel de asesorías, a nivel de evaluadores, a nivel de auditorías, o sea, hacemos diagnósticos, atendemos a las personas también desde el punto de vista individual, familiar, grupal, comunitario, institucional. Entonces la gerontología tiene un campo amplio. No somos cuidadores. Cuidadores podemos ser todos. Uh-huh. De hecho, pues la parte asistencial la hacen más las enfermeras, digámoslo así. Nosotros, que uno puede ser cuidador, claro. De hecho, yo soy cuidadora, pero digamos que no es el rol pues principal de un gerontólogo. El rol principal de un gerontólogo no es ese. O sea, de hecho hay gerontólogos trabajando incluso como emprendedores, gerontólogos en un municipio, trabajando con comunidades, administrando los programas de adultos mayores. Se trabaja también con las instituciones, con las personas que están pues institucionalizadas. Hay muchas modalidades de atención. Entonces hay modalidades de que se atiende a la persona individual, como consultoría, valoraciones. Entonces yo creo que ahí tumbamos un poquito un mito, ¿cierto? Que creen que de pronto Sí. el gerontólogo tiene 100% una figura muy asistencial, que de pronto eso lo conoce la gente, pues cree que es así a nivel cultural, pero realmente es lo que nos dice Nancy, o sea, hay una perspectiva bastante amplia y hay mucho de dónde agarrar. Y de hecho, mira, la gerontología es muy importante y es una carrera de la actualidad, del futuro y de siempre, yo diría, sino que la gerontología, digamos que cuando empezó aquí en Colombia, empezó en la Universidad Católica como carrera profesional y en el tecnológico como tecnología. Casi que empezaron a la par. No estoy muy cercana, no sé la fecha de acá, pero en la universidad se empezó en 1983. Uh-huh. Y fue la primera, fue pionera a nivel pues mundial, digamos, en formación de pregrado, porque a nivel de posgrado sí existía pues, digamos, en España y posgrados como en estudios como cortos en la parte de gerontología, pero como posgrado más bien. Pero como pregrado somos pioneros. Y también, entonces decidiste especializarte en temas de familia, y ahí es donde yo digo, es importante que incluso decidiste especializarte, pero qué bacano que también le contemos a la gente por qué por qué son importantes las redes de apoyo y qué son. Bueno, pero antes de hablarte de eso, Uh-huh. te quisiera decir que es muy importante que entendamos, o en la comunidad y todas las personas, que la gerontología tiene que ver con un fenómeno muy importante que son la parte demográfica, las transformaciones que se dan por los cambios demográficos. Digamos que, a ver, la dinámica social es una dinámica social cambiante. No es lo mismo, digamos, los que envejecieron hace 70, 50 años que los que están envejeciendo hoy en día, porque el momento histórico, digamos, es diferente, ¿cierto? Y en ese sentido, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la demografía, hoy en día, que yo creo que por todos es conocido, de que se está transformando la pirámide poblacional, en el sentido de que digamos que el grupo poblacional fuerte hace un tiempo, hace años, eran los niños y los jóvenes, y hoy en día el grupo fuerte son los adultos mayores y los más viejos, digámoslo así, porque por los adelantos de la ciencia,
por la calidad de vida, digamos, que hoy en día se está teniendo con las personas, pues digamos que vivimos más tiempo, se ha aumentado el promedio de vida, que hay personas más longevas, que ya tenemos personas que pasaron el promedio de vida y que son octogenarios, nonagenarios y centenarios y más, ya personas que tienen más de 100 años. ¿Qué pasa? Que el hecho de vivir muchos años no quiere decir que siempre se viva con calidad de vida, porque uno puede vivir hasta 100 años y de pronto en los últimos años habérsele deteriorado mucho la salud y de pronto simplemente estar viviendo, pero no estar plenamente, pues, digamos, o plenamente 100%. no. Sí, no está uno al 100%, digamos que tiene alguna limitación o bueno, o alguna enfermedad. Por eso también se dice que en el envejecimiento, o sea, hay diferentes tipos de envejecimiento. Está el envejecimiento, digamos, habitual o normal, pero normal pues tampoco es como que la palabra normal es como muy encasilladora. Sí. Es habitual, el envejecimiento que ocurre por el transcurso normal de la vida. El envejecimiento patológico, que es cuando ya hay patologías, cuando la persona se envejece prematuramente, cuando empieza, digamos, enfermedades a muy temprana edad, cuando ocurren ciertas circunstancias de la vida que de pronto hacen que ese proceso que era habitual, digamos que cambie por alguna enfermedad y digamos que cambien las condiciones. Y está también el envejecimiento exitoso o muy saludable, pues, que es ya personas que de pronto han tenido una calidad de vida pues durante todo el proceso y que en ese sentido digamos que es un proceso de vida habitual o entre comillas normal, pero que le favorece mucho las condiciones que tiene, entonces digamos que no padecen tantas enfermedades, no toman tantos medicamentos, tienen digamos que un envejecimiento activo, como decimos hoy en día, que el envejecimiento activo es una promoción, digamos, de la salud para que las personas envejezcan con calidad. Y cuando hablamos de envejecimiento activo no es hacer educación física, hacer solamente actividad física, sino que el envejecimiento activo implica toda la parte cognitiva, la parte mental, la parte social, o sea, es integral. Es que la persona esté muy vital en todas las áreas. Entiendo. Entonces, de todas maneras, para que el envejecimiento también sea positivo y sea activo y sea integral, también necesitamos rodearnos de redes, ¿cierto? Rodearnos de redes que para nosotros sean apoyo, no solo en la vejez, ¿cierto? Sino en general en las etapas de la vida, porque es muy normal que nosotros hablemos, no sé, de que tenemos familia, de que tenemos amigos, pero estas redes que nosotros construimos a lo largo de la vida se vuelven determinantes, ¿cierto? Qué bacano que nos contaras un poquito cómo se identifican esas redes. O sea, cómo yo, como una persona cualquiera, puedo saber quién hace parte de mi red de apoyo y quién no. O cómo logro identificar. A ver, pues yo pienso que, nosotros nosotros nacemos de alguien, aprendemos de alguien, nos alimentamos de alguien. Y de hecho, ahí estamos determinando de que siempre necesitamos el otro. Y siempre necesitamos el otro, sí. Ese alguien o el otro. O sea, nosotros solos no sobrevivimos, ¿cierto? Entonces, como solo no sobrevivimos, siempre necesitamos el apoyo de otras personas. ¿Cuál es las personas que están en el entorno más cercano? Pues generalmente el entorno más cercano a todas las personas es la familia. Pues cualquier tipo de familia, porque de todas maneras habrán personas que podrán decir, no, es que yo no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, pero tienen un núcleo familiar o personas muy allegadas o personas significativas, pero debe tener alguien o varias personas que le están facilitando, digamos que su cotidianidad o su vida, ¿cierto? Porque solos no sobrevivimos, solos no, nosotros necesitamos del otro para todo. Para que nos produzca la alimentación, para que nos produzcan la forma de vestir, para que nos apoyen, para que nos escuchen, hasta para discutir con alguien, porque necesitamos también descargar esas emociones, entonces con los hermanos, por ejemplo, uno
Uno los quiere mucho, pero uno También tiene sus diferencias y discusiones. Y con los hijos, y con el esposo, sí, con la esposa. Y listo, y uno le dice cuántas son 5 como se dice, o cuántas son 3, yo no sé cómo es que se dice. Y ya, y al ratico simplemente otra vez, abrazo, pico y sigue común y corriente. Entonces, no pasa nada. O sea, todas esas cosas, todo eso es parte de la cotidianidad. Entonces, siempre necesitamos de alguien. Las condiciones de cada persona son diferentes, o sea, por eso hablamos de que el envejecimiento es individual. O sea, no todos envejecemos es individual. Igual. Y tenemos, y es individual diferencial. Es irreversible. Es universal. O sea, no podemos llegar y decir, me voy a quitar 20 años ya y te los quitas. No, es irreversible. Yo no me puedo volver a otra vez joven, pues. Eso solamente en la película de... ¿Cómo es? Es una película muy interesante. No, el extraño caso de Benjamin Button, recomendada para que la vean. Es una persona que vive al revés. Sí. O sea, solamente ese pues en esa película, pero yo no conozco a nadie pues que haya regresado a ser no, sería joven. milagro. Sí. Entonces, también pues... Hasta ahora que yo sepa, no han inventado el elixir de la juventud. Pues, aunque la gente dice que lo inventa y brega a venderlo, porque esa es otra. Sí. Pero de ahí a que sea real. Sí. O sea, real, que tengan el elixir de la juventud, la verdad, pues, yo creo que desconozco, puede ser que yo esté atrasada pues en noticias y de pronto ahí puede uno cometer un error, yo no me atrevo a decir, pero yo no lo conozco. O sea, digamos que las personas le tienen temor al envejecimiento y nos hemos desgastado muchísimo en todos los medios por aliviar las arruguitas, lucir mejor, todo eso. Pero lo mejor que podemos hacer es, como decimos, la parte preventiva, la parte del autocuidado, la parte de para tener un envejecimiento saludable es simplemente bregar a tener una vida sana, lo mayor posible, la alimentación sana. Mire, por ejemplo, cuando la pandemia, que estaban hablando de la alimentación los procesados son los más dañinos. Y las personas que comen más natural, de pronto puede que soporten más fácil un virus como esos, porque eso. Entonces, la alimentación sana tiene que ver mucho con eso, el hacer la actividad física, el dormir bien. Entonces, mira tener que, por ejemplo, ahí se relacionan algunas cosas, ¿cierto? Porque incluso ya hemos discutido acá en este podcast que relacionamos mucho a nivel cultural la vejez con el tema de la enfermedad, de la soledad, y hay mucho miedo a envejecer solo, y hay mucho miedo a envejecer enfermo, pero realmente todas esas cosas son preventivas en el transcurso de la vida. Es como, bueno, trabaja en tus redes de apoyo, ¿cierto? Sí. Trabaja también en tu salud. Así. Ya voy para las redes de apoyo, no me dejes olvidar, que de pronto me voy por otro lado. Okay. Entonces, mira, cuando hablamos del autocuidado, entonces nosotros tenemos que mirar, cuando se habla de envejecimiento activo, que no es solamente cuidar lo físico, sino cuidar la parte mental, la parte social, todo eso. Cuando una persona está pues en proceso, digamos que en todo su proceso de vida, pues yo diría que uno va en vez de disminuir, uno va aumentando las relaciones sociales. Entonces yo diría que cuando uno llega a una edad adulta y a una edad ya a la vejez, debería tener uno un círculo mucho más grande en la parte social. No al revés, como ocurre muchas veces que las personas que porque llegan a cierta edad que se le disminuyó su círculo social, pero es porque de pronto la misma persona o la misma familia o el mismo entorno no está facilitando ese proceso, porque uno entre más vive más conoce, entre más vive más se relaciona, más personas conoce, entonces en ese sentido, bueno. En cuanto a las redes de apoyo, entonces hablaba de la parte diferencial, es porque no todos nacemos con las mismas condiciones, entonces ahí hay una parte que nosotros traemos, que es la herencia, la parte genética, todos esos factores intrínsecos que tenemos, pero llegamos a un medio donde tenemos otra cantidad de factores externos que son los que en algún momento dado nos están facilitando o no ese proceso de vida. Entonces, un niño puede nacer con unas condiciones saludables, óptimas, pero si no encuentra
quien le suministre una adecuada alimentación, quien le dé afecto, quien lo proteja. Entonces estaría pues, digamos, en unas condiciones muy desfavorables. Pero otro niño puede que no nazca con ese potencial tan grande, pues puede que de pronto tenga algunas, digamos, deficiencias, o bueno, no nazca tan saludable, pero encuentra que los que lo reciben, su familia, son una red de apoyo grandísima, que le dan afecto, que le brindan, pues que lo tienen en cuenta para todo, que están atentos a sus necesidades. De ahí surge que precisamente la familia tiene varias funciones. Entonces una función no es la de solamente la procrear, porque es que a veces dicen que el papá no es el biológico, sino el que realmente hace el papel, de papá. Entonces, en ese sentido, eso se me va a caer. Tranquilo. Entonces, en ese sentido, hay diferencia pues en la parte del medio, el entorno, del entorno, lo que tiene que ver mucho pues con el proceso de vida que tenga esa persona, con las condiciones de vida, con la calidad de vida, con todo eso. Bueno, cuando hablamos de la red de apoyo, entonces mira que, y tú lo decías ahorita, nosotros tenemos un ciclo vital, sí, o sea, desde que la concepción hasta la muerte, pero también hoy en día se habla de trayectos de vida. Los trayectos de vida es que no es lo mismo el trayecto de vida que tiene un niño, al que tiene un adolescente, al que tiene un adulto joven, ¿cierto? Porque en cada trayecto de vida viene una cantidad de aspectos cualitativos o una cantidad de aspectos que tiene que ver con esa historia que ha vivido, sea el niño, el joven o el adulto. Entonces, si yo soy, digamos, niño, pues mi rol ha sido estudiante, soy hijo, soy estudiante, tengo amigos, bueno, en fin, las condiciones son diferentes, ¿cierto? Me protegen, no tengo mayores responsabilidades, bueno. Pero si ya soy joven, mira que va cambiando. Entonces, los trayectos de vida es eso. Entre más vivo, entre más tiempo vivo, pues he trasegado por varios trayectos de vida y digamos que he ejercido más roles, he tenido más experiencias. Y entonces, en ese sentido, uno se va enriqueciendo. Por eso decimos que son mitos o errores que tienen, de pronto que se tienen en la sociedad, en que asociemos el envejecimiento con enfermedad, porque es que los jóvenes también se enferman, los niños se enferman. Y uno se muere en cualquier momento. La muerte también, sí, es en cualquier momento. Ahora, que a medida que avanza la edad y que como no somos seres inmortales, pues obvio que de todas maneras hay crecen las posibilidades eso, aumentan las posibilidades de enfermar o de ser más frágiles, de ser, ¿cierto? Aumentan las posibilidades y que normalmente pues por el mismo proceso de vida pues se van disminuyendo sus capacidades hasta que llega o a 100, a 90, bueno. Que por eso también son diferentes los trayectos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces nosotros tenemos que hablar también de trayectos de vida. O sea, una persona, por ejemplo, adulta, puede haber sido, por ejemplo, hay cosas que se pueden repetir. Yo puedo ser casada, puedo ser viuda, puedo ser soltera, luego puedo ser casada, luego puedo ser separada y luego puedo ser viuda. Y luego viuda y luego puede volverse a casar. Exacto. Entonces hay situaciones en que la experiencia de cada persona es diferente, o sea, no todo el mundo pasa así, pues que vea que es que como un caminito pues derechito así. De hecho, normalmente la sociedad nos dice, ay, es que usted hace esto y luego lo otro y que se casa y que los hijos y tal, y si te pones a ver, la mayoría de las personas no cumple con esa escala tal cual se planteó. Ajá. Por ejemplo, eso es como una programación que se le hace a las personas a veces. O como los niños, vea, el niño a los 6 años debe estar en primero, a los 16 ya se gradúa. A los 17 está en la universidad. Y en fin, entonces empiezan a planearle la vida a los demás. Pero por eso es que nosotros hablamos también de que tenemos que tener un proyecto de vida. O sea, a uno le planearán su proyecto de vida los papás y la familia, todo eso, mientras uno no tenga la posibilidad de hacerlo, cuando uno está niño. Pero cuando ya uno tiene la capacidad, uno es el que tiene que administrar el proyecto de vida. Por ejemplo, me acabas de acordar, de hecho fue una película que tú me recomendaste ya hace muchos años y ahorita que nombramos la película me acordé, porque las películas tienen este poder de ser como máquinas de empatía.
que uno se identifica tanto con la historia que uno cree que de pronto eso le puede llegar a pasar a uno, o uno ve que ya le pasó a alguien que uno conoce. Película? Me recomendaste una vez una película que se llamaba El Juez, no sé si te acordás. Entonces, sí. es muy impresionante lo que sucede en esta película y tiene mucho que ver con el tema y justamente con lo que mencionas, porque entonces, bueno, existen estos trayectos de vida, resulta que el protagonista es el hijo de un señor que es juez, ¿cierto? Y que quizás no tuvo la relación perfecta entre un padre y un hijo, fue muy accidentada, pero entonces en el momento en el que su padre llega a este nuevo trayecto, a ese trayecto de la vejez, y empieza a tener diferentes enfermedades y a descubrirse en muchos problemas de salud, entonces el hijo de repente empieza a cumplir con ese rol ya mucho más fuerte de ser apoyo, de ser para ese papá, ¿cierto? Y resulta que es un apoyo difícil para ambos. Y ahí es donde me parece que se relaciona mucho con la vida real y con lo que estamos conversando, porque en ese caso, el juez era un señor muy estricto, muy cuadriculado, que fue muy estricto y muy cuadriculado con su hijo durante su vida, y en este momento le tocaba dejarse ayudar. Le tocaba reconocerse frágil frente a su hijo, que muchas veces castigó y tal, y el hijo que muchas veces dijo, no vuelvo a tener papá en la vida, de todas maneras se tenían el uno al otro. Y es muy interesante porque esas dinámicas suceden en la cotidianidad. ¿Cuántos de las personas que nos están escuchando no estarán peleadas también con sus papás, con sus mamás? Y realmente son el primer núcleo con el que uno cuenta, con su familia, ¿no? Y ese tema que estás tocando es muy importante porque, mira, las personas cuando están acostumbradas a ser autónomas, dueñas de su vida, de sus decisiones, y es complicado a veces sentirse vulnerable y que necesita ayuda. Y pedirla. Y pedirla mucho más difícil. Muchísimo más. Entonces, hay muchas personas que sufren esa situación porque no aceptan la ayuda o les da pena la ayuda. Bueno, cualquier situación de esas, el hecho es que sufren las necesidades sin tener precisamente una red de apoyo, porque hay personas que no lo expresan, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, esa lucha que tiene el hijo con el papá es precisamente porque el papá no siente que tenga que ser ayudado por su hijo, porque él es juez y el hijo también es abogado. Y es que acuérdese que es que ahí acuérdese que es que ahí el hijo lo estaba defendiendo. Ajá. Y él no aceptaba que lo defendiera. ¿Sí se acuerda? Sí. Entonces, también en ese caso, pues, de los roles que desempeñan como profesiones, pero también es el caso de que la mamá, que todos los hijos los cuidó, les dio el alimento, los llevó al baño, les puso los pañales, todo. Mejor dicho, hizo todo eso por los hijos. Ahora los hijos van a hacer eso por la mamá y hay personas que les da mucha dificultad a aceptar que necesitan esa ayuda. Uh-huh. Y de hecho, muchos adultos mayores sufren lo indecible porque no tienen esa empatía o esa confianza para dejarse ayudar de los hijos. A veces, hasta en una familia grande, las mamás se dejan ayudar de una sola persona. Uh-huh. Como que le tienen más confianza y como que de esas sí, pero de las otras no. O sí, son situaciones que pueden ocurrir. Sí, y lo más interesante de esto es que hay mayor, o sea, entiendo que haya esta situación difícil de poder expresar lo que yo necesito a mi red de apoyo o a esa persona en la que yo confío, porque me da pena, porque me da vergüenza, ¿cierto? Porque uh-huh. La vergüenza a veces está en todas las áreas de nuestra vida, que eso es también una cosa muy compleja, pero hay una valentía impresionante en reconocerse vulnerable, y eso me parece de todo lo más complejo, tener la berraquera y la disposición para decir, uy, no, yo necesito ayuda, no puedo hacer esto solo, uh-huh. Llamar a alguien, decirle venga, por favor venga, que es que yo necesito ayuda. Eso me parece lo más complejo. Uh-huh. Y de pronto puede que sientan culpa y vergüenza porque no fueron, digamos, que las personas más presentes para sus redes de apoyo. Bueno, ahí tocas un tema importante y es que existen varios tipos de redes de apoyo. Exacto. Entonces hay redes de apoyo digamos naturales o informales, que son
la familia, los vecinos y los amigos. La familia en primera instancia porque son los que están más próximos, digamos, a las personas y son los que están dándose cuenta de las necesidades o a los que están más cercanos para acudir a la ayuda o los que visualizan también la necesidad del otro. La familia. Cuando yo hablo de familia, bueno, los vecinos, porque hay personas que también viven solas. Sí. Hoy en día muchas personas viven solas. Entonces los vecinos a veces son los que se dan cuenta, ay, la señora está enferma y necesita que le ayuden. Ve, esta señora no puede hacer una vuelta, por ejemplo, en la EPS, reclamar un medicamento. Hay vecinos o hace varios días no la veo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Que no ha vuelto a salir, que no salió a caminar, que no fue a la gimnasia, que bueno, en fin. Entonces, todas esas situaciones, los vecinos son los que muchas veces se dan cuenta. Claro que cuando hablamos de vecinos estamos hablando de las familias tradicionales que conocemos nosotros, porque hoy en día ha cambiado hasta mucho de esas condiciones de vecinos. Ya hoy en día a veces ni siquiera nos damos cuenta quién vive al frente, quién vive al lado, con eso. quién vive debajo y quién cómo vive se arriba. llaman y qué hacen. No. Y con esas construcciones que tenemos hoy en día de edificaciones tan verticales. Eso, entonces y las carreras de todo el mundo, pues solamente en el ascensor, ¡tin! Hola, chin, ya. Y chao. Chao. Entonces, a veces esos vecinos de ascensor y ya. Total. De ascensor o de escalas y ya. O de escalas. Entonces, o de tienda. En la tienda de la esquina, fulanito yo sé que vive al lado mío, pero ya. Ya, eso. Entonces, eso hay que fomentarlo. O sea, porque hay que crear cercanía con las personas, porque si el otro no le da pena o no es así tan sociable, pues yo lo puedo saludar, ¿cómo está? ¿Cierto? Entonces, yo pienso que a alguno de tantos se tiene que ocurrir algo y el otro seguramente responde de alguna manera, o puede que la primera vez no tanto, la segunda de pronto sí. Totalmente. ¿Cierto? Entonces hay que estar como en eso. Entonces, cuando hablábamos de las redes informales, decimos la familia, y de hecho, en nuestro medio, el mayor número de cuidadoras son hijas, mujeres, las mujeres y mujeres mayores. La que ya se jubiló y pasó como de esa etapa fuertemente productiva, normalmente es a la primera la que le... O la que no se ha jubilado y toda la vida estaba en la casa y simplemente... O la que no se casó, pero entonces, o sea... O la que no tiene hijos. Es decir... O la más dedicada, porque hay personas muy ocupadas que tienen hijos, que tienen de todo y son principal red de apoyo. Increíble. Yo admiro porque hay personas y muchas veces personas que no tienen tanta ocupación y no son fuente de apoyo para quien lo necesita. A veces hay personas tan ocupadas pero que son fuente de apoyo. Mire, por ejemplo, uno habla de escuela de padres cuando está hablando en la parte educativa, ¿cierto? Escuela de padres. ¿Para qué es la escuela de padres? ¿A qué se imagina usted que es la escuela de padres? Me pasa, por ejemplo, cuando voy a escuela de padres de mi hijo, que básicamente nos enseñan tips o claves para ayudarnos a reconocer ciertas conductas en nuestro hijo, o sea, como para hacer apoyo para él, dándonos un contexto de esa etapa en la que viven, como desde lo teórico, para que también podamos reconocer desde lo práctico dónde podemos ser un soporte. Ah, bueno. Entonces, qué bueno escuchar eso, porque también se puede dar la escuela de hijos y la escuela de nietos. Y la escuela de sobrinos. Y de sobrinos, sí, señor. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Es invitar a esos hijos y hacerles esa capacitación y eso, y hacer asesoría o eso, para que conozcan, así como tú dijiste, las características de la mamá, del papá, de la situación que está pasando. Porque hoy en día, por ejemplo, cuando hablábamos ahorita de los tipos de envejecimiento, hablábamos del envejecimiento habitual. Pero resulta que hoy en día hay mucho envejecimiento también patológico. Sí. Porque es que, mire, a nosotros desde pequeños, nunca nos... Cuando uno estaba en la escuela, por lo menos a mí me tocó que decía, nace, crece y muere. Y se reproduce y muere. Se reproduce y muere, sí, se reproduce y muere. A mí también me dijeron pero no nos decían, nace, crece, envejece y muere. Y le pasa de todo en la vida, vea todos los obstáculos. A uno lo pusimos en términos productivos. O sea, por eso. Entonces cuando eso pasa, o sea, nosotros
no estábamos preparados para el envejecimiento. Es más, el ser humano primero se preocupó por la muerte que por el envejecimiento. Totalmente. Se estaba preocupado por la muerte y no por el envejecimiento. Vea, ese es el título para un libro o para una película. ¿Cómo? Primero pensamos en la muerte más que en envejecer, es impresionante. Sí, por eso. Entonces, ahora ya sí de pronto el tema ha tocado mucho. ¿Pero por qué? Mire, cuando nosotros empezamos en gerontología, cuando salimos de los primeros profesionales, yo soy como de la 4ª promoción. Pero nosotros no habían los grupos que están hoy en día, que son grupos de adultos mayores que se reúnen, que la pasan rico porque las señoras se mantenían en la casa, solamente atendiendo al esposo, los hijos, amas de casa. En función del servicio. En función de eso, y no salían porque ¿quién le sirve el almuerzo al papá? ¿Quién atiende al muchachito? Si la mamá se iba, se desbarataba todo. Eso pensaba ella. Y eso pensaba el marido también. Pero ya entonces, cuando empezaron las personas ya a conformar grupos, a ir a esos encuentros con otros de la misma edad, que nosotros lo llamamos pues en gerontología y en todas partes se llama es un servicio ambulatorio, un servicio diurno, llámese centro día, bueno, como se llame, pero es un espacio para que las personas encuentren ciertos servicios. Hay muchos tipos de centros y pues cada uno tiene su infraestructura y ofrecerá X o Y servicios. Hay unos más completos, hay unos muy profesionales, atendidos realmente por profesionales, otros con menos, bueno, en fin, hay muchos tipos de servicios. Pero allí en esos lugares, pues la gente puede, a veces ofrecen, no solamente ir a hacer crochet, pues como la gente cree que es ir a hacer crochet, o que solamente ir a hacer educación física y mantenimiento físico, no sé qué. No, allá se puede hacer conversatorios, se puede hacer biblioteca, se puede hacer actividades de psicoestimulación cognitiva, porque nosotros tenemos que, realizar actividades en todo el sentido, la parte social, la parte cognitiva, la parte también física, ¿cierto? Y también aprender de nuestro propio proceso de envejecimiento, porque el desconocimiento de nuestro propio cuerpo, de cómo funciona, de qué nos hace bien, qué nos hace mal, también es un factor que desfavorece, el desconocimiento. Por ejemplo, a mí me quedan varias cosas claras ahí que me parece importante que resaltemos. Y lo primero es que no estamos solos. O sea, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento no está solo, no está sola. O sea, por más que usted pueda llegar a sentirse así. Si se siente sola, busque ayuda, busque compañía. Exacto. Busque porque la va a encontrar. Porque solos no podemos, no podemos ni siquiera vivir, o sea, no podemos. No, es que nosotros siempre necesitamos del otro, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces en la red de apoyo, que volviendo a eso, entonces estaban los vecinos, los amigos. Hay personas que incluso confían más en los amigos que en la familia. Sí. Que a los amigos van y le cuentan, se descargan emocionalmente, bueno, es decir, comparten y pasan rico, y eso es bueno, muy bueno. Hay personas que de pronto no cuentan con los vecinos, pero tienen muy buenos amigos, y los amigos no son solamente los que viven cerquita, hay amigos lejanos que muchas veces son muy buenos amigos, entonces eso no es como un estándar. Cada quien tendrá su forma. Ahora también hay amigos virtuales, porque ahora también la gente, ¿cuánto tiempo en la pandemia, por ejemplo, nos tocó fue relacionarnos por medio virtual? Hay muchos que no habían explorado ese medio, nos tocó. Entonces nos dimos cuenta que ese es un medio también, que sí, bueno, si la hija está lejos, por allá en otro país, pues por ahí la puedo ver y podemos hablar y podemos dialogar, y que sí se pueden escuchar. O sea, hay muchas formas, ¿cierto? Pero si lo tengo cerquita, pues aprovéchelo, ¿cierto? Pero ya ahí los medios de comunicación nos facilitan cantidades, y ustedes sí que saben de eso, ¿cierto? Los medios de comunicación. Sí. Entonces, hay que aprovechar todos los medios de comunicación, la cartica, el correíto, bueno, el chat. Ahora nos exageramos, fue por el WhatsApp. Ya todo lo que pone de WhatsApp es lo que vale, ¿no? No, yo le puse el mensaje, ya le puse que feliz cumpleaños y ya. Sí. Queda tranquilo. Ya uno está tranquilo porque ya escribió. No, pues que la red de apoyo solamente el WhatsApp. Pues sí, o sea, no deberíamos reírnos, pero realmente pasa en la vida real. Es que la red de apoyo, no el WhatsApp, ahí pusimos todo, vea ya. Ahí está.
Entonces estamos Pero no hablando le dijeron nada a la mamá porque cumple años, no, yo ya le lo puse el escribí. mensaje, yo le escribí no. Y entonces ahora algunos jóvenes dicen, no, yo ya hablé. ¿Ya habló? Sí, yo habló con Julianito. ¿Y por dónde? ¿Cuándo? Sí, por el WhatsApp. ¿Y qué le contestó? No, yo le escribí. Y eso es hablar. Sí, me incluyo ahí. Preferimos más el chat que la llamada. Sí. Sí, es verdad cómo cambian esas dinámicas y tiene mucho que ver también con la construcción de redes de apoyo, el tema de las dinámicas. Entonces hablábamos de familia, hablábamos de vecinos, hablábamos de amigos y ahí ya tenemos 3 formas muy concretas de identificar nuestra red de apoyo. Las personas, necesitamos siempre personas significativas. Así sea una, pero una persona significativa. Pienso que una persona puede perderle el sentido a la vida cuando no tiene alguien significativo. Alguien, vea, ahora están acudiendo al perrito y al gatico. Ese es el alguien ya para muchos. Sí. Pero bueno, entonces, ese es el. Ahora, las redes de apoyo formales son las instituciones. Entonces, ahí están todas las instituciones. Cuando una persona necesita que una comisaría, una institución como un centro de bienestar del anciano, que también se le llama CEPESAN, o Centros de Protección al Adulto Mayor, que son instituciones que son red de apoyo también. Hay personas mayores que muchas veces, teniendo familia, a veces optan por irse a un centro. Que dicen, no, es que mis hijas están casadas, tienen ya sus maridos, sus niños, yo ya estoy jubilada, me quiero ir para un centro, es mi opción. Y allí a veces algunas personas dicen, encuentran sus amigas, sus amistades y la pasan bien. Yo no le hago promoción a nadie en nada de eso, porque de todo los hay muy estructurados, los hay con deficiencias y todo eso, pero hay personas que realmente han encontrado de pronto en ese tipo de servicios una opción de fortalecerlo la parte social, ¿cierto? O personas que viven solas también. Entonces, una institución a veces se convierte en una red de apoyo. Los centros día, muchas personas o viven solas porque sus esposos trabajan o viven lejos o los hijos también, viven muy solas en sus casas, se van su rato su tarde para el centro día, comparten con sus amigas, organizan algo, se organizan bailotecas o viejotecas, organizan paseos, comparten, hacen tertulia, o sea, hacen una cantidad de cosas que eso favorece mucho también a las personas, o sea, contar con el otro, contar con alguien. Sí. ¿Cierto? Hacen caminatas, hacen muchas cosas. Pues estoy hablando de lo que hacen independientemente de la labor que puede hacer un profesional de gerontología, porque el gerontólogo allí hace una labor de coordinador, el gerontólogo, digamos, gestiona también los recursos para esos centros, para los programas, los gestiona, los administra, coordina personal, es evaluador también de la situación de los adultos mayores desde el punto de vista individual, familiar, colectivo, hace diagnósticos, planea. Sí, total. Y hay algo que me parece muy Evalúa. importante también ahí, y es reconocernos como una persona que puede llegar a tener una vulnerabilidad, ¿cierto? Reconocernos vulnerables, reconocernos interdependientes porque dependemos del otro, y también reconocernos como red, porque creo que este puede ser de los mensajes más potentes que entiendo de la conversación contigo en este momento, y es como, identifica también tú a las personas que tienes a tu alrededor, porque muchas veces la persona no puede comunicarse y decir, ay, es que yo necesito ayuda, pero que la esté necesitando desesperadamente. Identifica qué le pasa, normalmente no se comporta así, entonces hay algo que está cambiando, ¿cierto? Pero yo pienso que ahí está como una clave. No tenemos que llegar al momento desesperadamente de necesitar una ayuda, porque si vivimos la vida natural, normal, como decíamos, siempre necesitamos del otro. Conversemos, dialoguemos, hagamos relaciones, para que en el momento dado que a mí me llegue la crisis, pues yo pueda decirle al otro, ve, tengo este problema. Exacto. ¿Cierto? Porque si yo no le digo a nadie, estoy que me reviento por todo, y solamente exploto cuando ya tengo la urgencia, de pronto la gente me va a mirar como raro. ¿Sí? O sea, va a pensar, pero ¿por qué espero tanto? Pues sí, para comunicarlo, para sí, decirlo. Pero que... si la gente está en un relacionamiento habitual, normal,
la misma gente capta cuando vos necesitas algo, o vos con confianza le decís, ve, estoy pasando por esta situación, ¿cierto? Exacto. Entonces, la red de apoyo también es, por ejemplo, un duelo. Las personas, ¿cuántas personas hemos perdido seres queridos? Total. Todos hemos perdido algún ser querido. O cuántas personas tenemos un ser querido enfermo, ¿cierto? Entonces, esas redes de apoyo también son en los momentos de duelo, en los momentos de enfermedad y todo eso. Ahora, la red de apoyo familiar es muy práctico decir, en una familia, una mamá levantó 15 hijos, que así eran las familias antes, 15, 10, 8 hijos, y se desvivió por ellos, ni comía para darle la comida a ellos, ¿cierto? Ni salía ni disfrutaba de nada por cuidarlos a ellos. Y hoy en día encontramos que una persona está institucionalizada o abandonada o con una calidad de vida baja y tiene 10, 8, hasta 15 hijos, o 5 hijos, o varios hijos, y de pronto no están desviviéndose como lo hizo la mamá por ellos, ni siquiera eso. Por eso es que hoy en día hay una ley, que es la 1850, que habla del maltrato al adulto mayor, y eso es maltrato también. Y fuera de eso es penalizado. Ya el hijo, la hija o el familiar que no vea por su mamá, que maltrate a su mamá, que no vea por ella, teniendo la forma y todo eso, esto es forma de maltrato. Es demandable. Y eso tiene penalizado. que cumplir también con cuotas, sí, para exacto. su manutención. Así como los hijos, como los padres y las madres demandan al cónyuge por los alimentos, los abuelos, los padres pueden demandar a los hijos por alimentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los adultos mayores se mueren de la pena de hacer eso y no lo hacen por física vergüenza, muchas veces por no hacer quedar mal a los hijos. O muchos adultos también son maltratados y no dicen nada por no quedar mal con las demás, porque los hijos mismos lo maltratan. Y porque sienten vergüenza, porque van a pensar que yo me dejo maltratar. Esto siento como que si me fuera a caer. Tranquila. Qué pena. Ya. Entonces, eso me parece importante analizarlo, y también el tema de que no esperemos a llegar a esas instancias, lo que decías ahorita, a que mi mamá, mi papá, no sé, tengan que llegar a esto para yo reconocer que necesitan de mi ayuda y para yo reconocerme red de apoyo para los demás. No es solo yo, no soy solo yo que necesito y que soy vulnerable, sino también yo soy para los demás. Ahí hay una cosa, por ejemplo, en las familias o los grupos familiares, llámese como se llame, sean consanguíneas, bueno, los grupos primarios o grupos, pues, es muy común que nosotros nos reunimos para tomarnos un chocolate, un alguito, un almuerzo, una comida, celebrar un cumpleaños, el Día de la Madre, la Navidad, bueno, todas las celebraciones que acostumbramos nosotros. También debemos programar las reuniones para hablar de las situaciones de la familia, para mirar, por ejemplo, las condiciones que tienen los miembros de la familia y cómo podemos apoyar a esa persona, y si es la mamá o la abuela, y saber cómo podemos apoyar. Uno no solamente apoya con plata. Que alguien dice, no, es que yo no trabajo, yo no tengo plata. No, es que usted puede brindar. Mire, usted va y le hace la visita y está 3 horas o 2 horas con esa persona, escuchándola, hablando con ella, y eso es un apoyo. Bueno, o sea, el apoyo no es solamente económico, es afectivo, ¿cierto? Ay, perdón. Entonces, eso es muy importante reconocerlo, que las redes de apoyo no son solamente para eso. Ahora, hay personas que viven solas y hay instituciones organizadas y que de pronto, y voluntarios, y hay instituciones, pues, que apoyan ese tipo de necesidades. Por ejemplo, los cuidadores. Hay municipios que tienen una red de cuidadores. Que voluntariamente se ofrecen a esa labor. Que son cuidadores. La diócesis de Sonsón Río Negro y las parroquias tienen una red fuerte de cuidadores. Tienen una red fuerte de cuidadores, y digamos que los apoyan desde las parroquias, de cada parroquia, y ellos
se turnan muchas veces para apoyar a esas familias necesitadas. Usted sabe eso, ¿cierto? Totalmente, sí, en algún momento llegué a hacer prácticas al respecto cuando estaba estudiando y me parece que aquí ya hemos definido varias veces que nunca estás solo, siempre vas a tener una red a la cual puedes acudir y sobre la cual puedes trabajar, y digamos que creo que esa es la mejor manera de cerrar, o sea, entendiendo que no estamos solos, que siempre tenemos una red que adicional también puede ser red para el otro, y creo que yéndonos con ese mensaje en mente podemos ser mucho más conscientes de nuestra cotidianidad. Vea, por ejemplo, en la persona que puede ser red de apoyo para otro, ¿cuántos adultos mayores viven solos y ya no son capaces de bajar una cortina, de limpiar una telaraña, de lavar su ropa, las cobijas, las cosas grandes, de pronto cositas muy livianitas, ya no son capaces de hacer el aseo profundo de una casa? Entonces, en ese sentido, las redes de apoyo también son personas que muchas veces se ofrecen para ir allá a compartir un día con ella y ayudarle a hacer su comidita, llevarle una comida caliente. O sea, básicamente nosotros podemos ser red de apoyo con cosas muy puntuales de la vida cotidiana. Sí. Arreglarle la casa. Arreglar la casa, lavar la ropa, no sé. Motilarlo, arreglarle las uñas. Conversar, hacer un café. Yo creo que con esa tarea nos podemos ir hoy. De fijarnos en la cotidianidad de las personas, en reconocernos vulnerables y reconocernos también red de apoyo para alguien. Muchísimas gracias, Nancy, por acompañarnos en este espacio. Espero que sean muchísimos más para que abordemos muchos temas que sé que van a ser importantes para las personas que nos escuchan. Gracias por estar ahí, por escuchar este podcast. Tenemos una cita para el próximo podcast y recuerden que solo hace falta una chispa pequeñita para avivar el fuego que tenemos en nuestro interior. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. No olvides que solo necesitamos un chispazo para avivar el fuego que late en nuestro interior.